reunión con las afiliadas del alcalde. Hay varios problemas que tenemos para este día. Una, la retención de rentas de las ciudades y especialmente la de nuestro cantón Guayaquil, señor alcalde. ¿Qué es lo que está pasando en esta materia? Un buenos días muy cordial para todos ustedes que hacen radio y sobre todo para quienes me escuchan en Guayaquil y en el país. La situación se está tornando grave. Hay a quienes le deben ya más de 3 meses, juntas parroquiales, municipios, prefecturas. Y uso a propósito para criticarla la palabra que ellos utilizan. Deben. Estamos atrasados. No, señor. Las rentas de las ciudades y las rentas de las juntas parroquiales y las rentas de las prefecturas son de propiedad de esas ciudades, parroquias y provincias por constitución y por ley. Lo que el gobierno está haciendo es reteniendo indebidamente un dinero que es de los ciudadanos y que no es de ellos. La crisis del gobierno la tienen que resolver como gobierno. Las crisis no se resuelven contagiándola a otras entidades públicas o privadas. Estamos febrero, vamos ya hacia el 20 de febrero. Podemos hablar de 3 meses de retención indebida para las ciudades, parroquias y provincias a las que los afectan con 3 meses, diciembre, enero y febrero. Hay otros a los que le han retenido incluso noviembre. Si solo hablamos de 3 meses, la retención indebida total es de 813 millones de dólares. Y en el caso de Guayaquil, de 71 millones de dólares. El señor presidente dice que antes esto era normal. Que por qué protestan los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales. Que eso quiere decir que con solo 2 meses ya no tienen liquidez. Ya han recibido más plata que nunca. A ver, vamos en orden. Primero, nada de esas afirmaciones, si fuesen ciertas que no lo son, justifican una apropiación indebida de dinero ajeno, como lo que pasa con el Seguro Social y otras instituciones. Segundo, que hemos recibido más durante la bonanza petrolera. Claro, también el gobierno, pero los resultados son distintos, ¿no? El municipio de Guayaquil sí ha recibido más que cuando no había bonanza petrolera, pero el municipio de Guayaquil tiene liquidez, paga sus sueldos a tiempo, pese a la retención indebida. Sus contratistas están al día, las obras están marchando, tenemos financiamiento internacional a largo plazo y barato, los programas que nos comprometimos a hacer están todos en marcha y son programas de gran envergadura, volumen e importancia. Entonces, la diferencia está en haber empleado bien, con criterio, con prudencia, sabiendo ahorrar. Él habla de falta de liquidez. Falta de liquidez tendrá el gobierno, que hasta nosotros hemos tenido que darle en préstamo una inversión de 50 millones de dólares, que ojalá la pague este fin de mes, porque yo sí sé contribuir cuando tengo liquidez a resolver problemas ajenos, pero los problemas ajenos los tienen que resolver los que los sufren, no contagiando al sano. No se curan las epidemias causando pandemias, sino curando al enfermo. Ese es el tema de fondo. Este tipo de cosas a Guayaquil todavía no, precisamente porque ha sabido ahorrar, porque tiene liquidez. Pero ya hay provincias, parroquias que no pueden pagar ni los sueldos, que paralizan la obra pública. No se puede jugar con la plata del ciudadano, no se debe jugar con la plata del ciudadano. Hay que saber respetar los estamentos financieros que corresponden a cada quien. Cada quien tiene problemas, sí, debe resolver sus problemas sin afectar a los demás. ¿Se puede, señor alcalde, buenos días, separar al gobierno central de los gobiernos seccionales? Porque usted dice cada quien que resuelva su problema, pero están ligados de alguna manera. La dependencia a la que señalaba el presidente Rafael Correa, que decía no hay realmente una autonomía municipal, porque la principal autonomía es la financiera, es la que carecen los municipios, señor alcalde.
Se deben separar las dos cosas, estamos unidos en un solo país. Que se tienen que separar por una razón muy sencilla. La autonomía es precisamente, y en eso coincido con el presidente, la financiera. Nosotros, por ejemplo, no dependemos del gobierno, es que el gobierno es un recaudador. Mire usted, a mí me toca recaudar IVA como alcalde, y pese a que el gobierno me retiene indebidamente los fondos de la ciudad, yo el IVA lo pago, lo entrego. ¿Por qué? Porque soy un recaudador, no es dinero de la ciudad. No hay rentas que den los gobiernos, y peor el presidente, a los municipios y provincias. Las rentas son de las provincias, de las ciudades, de las parroquias, por constitución y por ley. Ellos son un agente recaudador que deben entregar la plata. Ahora, no habría autonomía financiera en municipios que, por ejemplo, le piden al gobierno plata extra, haga tal obra, haga el otro, tal otra. El municipio de Guayaquil en 10 años no le ha pedido al gobierno un centavo de dólar partido en 4. Y no se los va a pedir. Pero tampoco va a permitir que las rentas de la ciudad, el gobierno se las apropie, pues son cosas muy distintas. Lo lógico debería ser que eso que le corresponde a las ciudades vaya directamente a las ciudades. Esa es la autonomía. Esa es la que no quieren hacer. O sea, reconocen que la plata es de las ciudades, pero ellos la cobran. La entregan cuando les sobra plata. Y cuando les falta plata, por errores de ellos, entonces no entregan la plata. Entonces debe descentralizarse de verdad. Debe ser directo, acreditado directamente en la cuenta sin pasar por el gobierno central. Manejar las rentas como ocurre en otras ciudades del mundo, la verdadera autonomía. ¿Está seguro de que no ha hecho ningún proyecto? Cuidado, después le sacan y dicen, miente, negocio. Ningún proyecto en Guayaquil en cogestión con el gobierno central, con algún ministro. ¿Con este gobierno central? Ninguno, señor. Ok, un aspecto importante del tema. La siguiente pregunta va en relación al tema de American Airlines, los retrasos, el precio alto. La gente se queja de ese tema, del monopolio que está ejerciendo en la frecuencia Guayaquil-Miami en vuelo directo American Airlines. Con toda razón, señor, con toda razón. Porque, y empiezo por decir lo siguiente, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, aeropuerto municipal e internacional de Guayaquil y del país, no necesito ser yo quien lo diga, da un servicio excelente en lo aeroportuario. Lo aeronáutico lo maneja el Estado a través de la Dirección de Aviación Civil. ¿Qué está pasando con la compañía American? Uno, se atrasan de regreso y de ida cuando les viene en gana, y frecuentemente, y eso causa un severo perjuicio a los pasajeros. Segundo, de esta ciudad y en esta ciudad se genera la mayor demanda de pasajes, porque son muchos más los pasajeros que desde Guayaquil salen a los Estados Unidos y principalmente a Miami, pero les asignan la menor oferta. O sea, a donde más demanda de pasajes hay, le asignan el menor cupo de disponibilidad de asientos. ¿Para qué? Para encarecer los asientos y ganar más dinero. Y todo eso ocurre sin que la Dirección de Aviación Civil haga nada. Y quiero ser justo. Yo pienso que soy el ministro de Transporte, que es, además de guayaquileño, un hombre consciente, no está enterado de esta situación, porque él es el que debería controlar esto estando encima de la Dirección de Aviación Civil, que hoy día está asignada o adscrita al Ministerio de Transporte. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay competencia. ¿Por qué no existe otra ruta directa sin paradas? Por ejemplo, la ciudad de Miami. Cuando existía esa competencia, entonces tienen que cuidar definitivamente el servicio, porque si dan un mal servicio, la gente escoge a la empresa que le da un buen servicio. Pero como ahora no hay eso, entonces aquí estamos a merced de que los señores hagan lo que les da la gana. Y eso lo estamos haciendo público porque es hora de que intervengan las autoridades competentes para solucionar este problema. ¿Quién es la autoridad competente? La Dirección de Aviación Civil en este caso. María Fernanda. ¿Qué genera su preocupación al respecto del tema, señor alcalde? Seguramente le dirán que son por sus viajes siempre a Miami, que está defendiendo su propio interés, su bolsillo, su ubicación. Yo he viajado con mi plata a donde me place viajar a toda mi vida. Nunca he usado un boleto del Estado, nunca. En 30 años de vida pública. Nunca he cobrado un viático. Nunca he viajado
con licencia con sueldo. Nunca he tenido una vacación en 30 años de servicio público. Así que yo no reclamo por mí, yo reclamo por mi ciudad, que no puede ser ofendida con la complicidad de las autoridades nacionales. Puerto de Pozora, se anuncia una inversión gigantesca en Pozora a través de en buena hora, mejor tarde que nunca. Vea usted que cuando las cosas se hacen bien, aún en medio de la crisis, despiertan, aunque sea un hálito de confianza y de esperanza. ¿Por qué digo mejor tarde que nunca? Porque hace varios años nosotros sostuvimos que el sitio técnico era Pozora. Entonces se decía que, con tal de que no sea en Guayaquil, era cualquier otro sitio, hasta Chanduy, donde los niños que estudian historia saben que en la época de la colonia se hundieron el mayor número de barcos por la braveza del mar. Ahora han decidido que es Pozora, y es correcto. Se dijo que el Estado no debería invertir plata en aquello, porque podía hacerlo la empresa privada. Entonces, como dilapidaban la plata, querían hacerlo con el Estado. Hoy que ya no tienen plata, entonces lo han hecho con la empresa privada. Pero está bien, lo han hecho con la empresa privada. Se dijo que DP World no existía. La ex ministra de Transporte, cuyo nombre no voy a pronunciar para que no diga que yo la ataco, dijo que eran 3 árabes. Hay que saber de geografía también, no eran árabes. Yo los había traído aquí para fastidiarles la paciencia, que no había ningún interesado en eso. Ahora resulta que DP World ha sido una compañía que maneja 142 puertos en el mundo y que va a invertir 1.200 millones de dólares en el país, en buena hora, mejor tarde que nunca, pero hubiera sido mejor más temprano, porque estuviéramos gozando ya de los beneficios de ese puerto que es bueno para Guayaquil, para Pozora, que es parte de Guayaquil, para la región y para el país. El eje Pozora-Guayaquil es un eje de dependencia municipal. ¿Qué obras complementarias va a hacer para soportar el municipio, el crecimiento de la parroquia Pozora y de... Bueno, a eso hay que añadirle el próximo aeropuerto intercontinental de Guayaquil. Hay que hacer una vía alterna al aeropuerto y momentáneamente, yo no he leído el contrato o la negociación en detalle, pero yo presumo que tiene que estar previsto por parte del concesionario o del aliado estratégico, llámase como se llame, o del propio gobierno, una vía, si no Progreso Pozora, por lo menos Playas Pozora, ampliando las 4 vías que ya existen desde Guayaquil a Progreso y de Progreso a Playas. No estaba estudiada otra vía que conectaba mucho más rápido Guayaquil, Pozora. Hay un estudio hay un esbozo de estudio de una vía que conecta Pozora con Progreso, pero es una vía sumamente cara y con problemas técnicos serios que se pueden resolver, pero a un gran costo. Yo pienso que debería hacerse en 2 etapas, y si nosotros tenemos que contribuir en la parte que le toca al cantón, o sea, en la parte de de Pozora, antes de llegar a Playas, porque la parte de Playas es otro cantón, nosotros estamos listos a hacerlo. Así lo dije yo hace algunos años, y se me contestó que esa vía la harían de inmediato, hace algunos años, el Ministerio de Transporte. Todavía no la han hecho de inmediato en términos relativos para algunos de ellos. ¿Qué le dicen el tema de los fondos del IES? Lo mismo que los fondos y del IFA, de los municipios. Miren, déjenme tratar primero lo del IFA. El señor ministro de Ambiente ha malinterpretado mis declaraciones. Yo no he dicho que está bien que se le haya pagado al IFA la cantidad de millones de dólares que le pagaron, porque por una época parecida yo expropié algunas decenas de hectáreas prácticamente en la misma vía al frente para Mucholote 2, y los expropié en un precio alrededor de 10 veces menor que lo que el gobierno le pagó al IFA, y por eso el avalúo municipal corresponde a lo que... una reclamación por esa expropiación. No, cuando alguien quiso cobrarme $20, no 30, sino 20, desistí de expropiarle, porque
porque yo no me presto para ese tipo de cosas. Y pagué un precio que, si mal no recuerdo, no llegaba a $3, no 30, ¿no es cierto? Yo nunca he dicho eso. Yo lo que he dicho es que, más allá de lo legal y de lo administrativo, sí le causa problema a un instituto como el IFA, que después de varios años que ese dinero se ha invertido, que pasa a ser parte del haber, del patrimonio de los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo, de repente y sin procedimiento alguno se le mete un tarrajazo de 40 y pico de millones de dólares, que es una cosa muy distinta. Por eso, en el caso del Seguro Social, yo sostengo, no ahora, es fácil revisar mis declaraciones de toda la vida, yo sostengo, uno, el dinero del Seguro Social no es del Seguro Social, no es del Estado ecuatoriano, es de los trabajadores que aportamos, públicos, privados, que aportamos al Seguro Social. Segundo, es un sofisma decir que la parte que corresponde al aporte patronal, pero para el trabajador del seguro público o privado, el trabajador público o privado, pertenece a quien hace el aporte. No, señor, el aporte es, una vez que el trabajador hace su aporte laboral y recibe el aporte patronal, el dinero completo, el aporte completo es del trabajador. Y por eso el Seguro Social debe ser manejado directamente por los trabajadores del país. ¿O acaso los trabajadores del país no tienen o no tenemos la capacidad para representativamente manejar el seguro? Con prescindencia absoluta del Estado, precisamente para evitar que el Estado le preste dinero, tome dinero, invierta dinero, cambie lo designado a jubilación por designarlo a salud, como ha pasado ahora, perjudicando la pensión jubilar de muchísima gente. El Estado no tiene por qué manejar el seguro. Y dicho sea paso, los empresarios tampoco tienen que estar los empresarios. Tiene que estar el dueño de la plata. El dueño de la plata es el trabajador ecuatoriano. Y por eso hay una iniciativa popular para hacer una ley nueva de la seguridad social, a la que nosotros nos estamos adhiriendo y vamos a ayudar a esos colectivos de jubilados y de afiliados a recoger las firmas para presentar la iniciativa popular con una nueva ley que ampare estos conceptos en la Asamblea Nacional. María Fernanda. ¿Eso significaría, señor alcalde, en esta ley que se mantenga la contribución del 40% del Estado hacia el IES, lo que de alguna forma le ha dado también la posibilidad de mantenerse parte del directorio, o sería eliminada esa aportación dentro de la visión que ustedes que tienen se de la nueva mantengan reforma? los derechos de los trabajadores que son inalienables? Pero ese 40% es parte también de los derechos consagrados Claro en la que sí, Constitución. y dígame una cosa, ¿y por qué el Estado se retrotrae de su contribución y no el patrono privado? El patrono privado también aporta al seguro social por el trabajador, y ahí está la confusión. Pero el aporte lo desembolsa el patrono, pero no es del patrono, es una entrega con cargo al salario, a la remuneración del trabajador, y lo mismo pasa con el Estado. Dice, para cambiar de tema, antes de entrar a otro tema que para conversa, vecinos impugnan, dice el Telégrafo en el día de hoy, vecinos impugnan el puente de Nebot y Yunes. El puente suyo y el señor Núñez está impugnado. El puente de cientos de miles de guayaquileños que quieren resolver un problema de tránsito. Y sostienen que usted Mi última déjame terminar la pregunta solamente, que sostienen que el puente no debería pasar por ahí, que los estudios dicen que debería ser más arriba y no río abajo. El puente debe pasar por donde dicen los estudios. Sería ridículo pensar que el estudio diga que el puente debe estar en otra parte y se hace en otra, ¿no? Lo que dice el estudio es que deben haber varios puentes, 4 puentes. 2 los ofreció el gobierno, que son los que no ha hecho. Uno de ellos nos quiso regalar los estudios, pero nosotros ya habíamos hecho el estudio del puente que estamos haciendo y que está ubicado donde está ubicado. Puente más largo y más ancho que el del gobierno. ¿Sabe cuánto vale el presupuesto referencial de los estudios que nos están regalando? 142 millones de dólares. No, el presupuesto de la obra. De un puente más corto y menos ancho. ¿Sabe cuánto se contrató el puente que ya está empezando? 71 millones de dólares. Exactamente la mitad.
diseño era diferente. Yo creo que el telégrafo era mejor cuando era el avión ese que dejó de volar hace mucho tiempo, que es un símbolo de la aviación ecuatoriana. Mari Fernández. Señor alcalde, aprovecho para preguntarle sobre lo que señaló el presidente como una ficción cuando se habla del malecón Simón Bolívar, porque ha sido ejecutado, ha sido construido con dinero de todos los ecuatorianos, de una ficción. Todo es ficción. El presidente, hasta la crisis es ficción. Pero una ficción que se hizo con aportación de un impuesto que se derivaba directamente para la fundación. No, había una ley que permitía donar parte, creo que era el 10% del 5% del impuesto a la renta. No, el 25%. Bueno, sí. Bueno, era una parte del impuesto, se permitía donarlo para las universidades, para el malecón, etcétera. Y la pregunta es otra: ¿la obra es mala o la obra es buena? Porque para el presidente todo es ficción, hasta la crisis es ficción. Según él, aquí académicamente no hay crisis. No sé en qué academia estudió, de qué academia habla. Un amable radio escucha envió un mensaje que dice: Correa dice que los guayaquileños Pepa son los que saben romance a una niña guayaquileña. El Nebot no lo sabe. O sea que yo no soy guayaquileño Pepa. Yo lo que no soy es guayaquileño papi. Mire, a mí no me gusta el canturreo, pero algo conozco de canciones guayaquileñas. Y romance a una niña guayaquileña, si mal no recuerdo, la letra de Abel Romeo Castillo, y dice algo así como: guayaquileña bonita, palomita cuculí, fragancia de los frutales, boquita de ajonjolí. Si al presidente le gusta esa canción, está en su derecho. Yo prefiero para Guayaquil canciones como Aquí de mis amores, guayaquileños, Madre Guerrero, que tienen el espíritu libérrimo, el civismo que es lo que significa Guayaquil, que no es una niñita de 15 años. Pero en fin, unos son papi y otros son pepa. Es cuestión de gustos. 7:54 minutos. Usted hablaba de que Guayaquil ha ahorrado. Me permita regresar al tema de las rentas y cómo se van a ir manejando los recursos. ¿Hasta cuándo y hasta cuánto le va a alcanzar la liquidez al municipio de Guayaquil, de la que usted habla, que se haya ahorro, señor alcalde? Bueno, un nosotros, panorama como este, ¿no? Le voy a poner el panorama claro. Nosotros, gracias a Dios, de cada dólar que entra, 85 va a la inversión y 15 van al gasto. Y la dependencia nuestra de las rentas que nos corresponden, que el gobierno recauda y que ahora no nos entrega, es del orden del 35-36%. O sea, nosotros tenemos holgadamente para pagar nuestros sueldos y para hacer una obra pública importante, aunque el gobierno retenga renta. Pero eso es como que usted me diga: yo recibo un buen sueldo, si alguien se me apropia de el 20% de mi sueldo, yo puedo vivir y no me voy a morir de hambre. La pregunta es: ¿y usted por qué va a permitir que se apropien de lo que es suyo y es fruto de su trabajo y de su derecho? Además, cada dólar que no llega, y me refiero a Guayaquil, porque esto en la inmensa mayoría de juntas parroquiales, de ciudades y de provincias, es una hecatombe por la cual ya está reclamando todo el mundo, porque aquí hay municipios que no pueden pagar ni los sueldos. Podemos entrar a discutir si están bien administrados, mal administrados, esa ya es otra cosa, pero no su derecho a recibir lo que tienen que recibir. Aquí, por cada dólar que no entra, usted deja de hacer algo, deja de pavimentar, deja de poner alcantarillado, deja de hacer parques, deja de entregar libros gratuitos. Y no hay por qué tolerarle al gobierno que el gobierno se apropie de la plata que no le corresponde, y no se lo vamos a tolerar. Nos llenamos de paciencia, concientizamos a la gente, hacemos el reclamo y haremos lo que tengamos que hacer cuando creamos que tengamos que hacerlo. Alcalde, esas asignaciones municipales tienen origen en la renta petrolera ya no existente, o la tienen esa asignación de las rentas corrientes. En este presupuesto, 0 rentas petroleras, también para el gobierno. No reclamamos por eso, porque la crisis es evidente. Cuando las cosas son claras y evidentes, no cabe la demagogia, ni cabe la demagogia ni la mentira para defender lo indefendible.
Entonces, el ¿No gobierno está ligada a las rentas sí está ligada. a la petrolera? Sí está ligada. Pero yo no estoy reclamando por eso, porque la crisis petrolera, que ha hecho que el precio de venta del petróleo en estos momentos sea inferior al costo de producción, produce como consecuencia que en el presupuesto del Estado, para el gobierno y para las entidades, los GAT, para los municipios, por ejemplo, el ingreso petrolero sea cero. Eso es doloroso, pero eso no es una violación del gobierno, eso es correcto, dadas las circunstancias. Pero el resto del dinero, que ya implica no tener ingresos petroleros, ese es el que se están cogiendo, pues lo están reteniendo, y no tienen por qué retenerlo. Alcalde, hay gente que... ¿Cómo ve usted el futuro del país financieramente? Rentas petroleras en negativo, ni siquiera en cero. El costo de producción... Estaba viendo esto aquí que es negro, pero prefiero ver el de allá que es amarillo. Ojalá sea un futuro de riqueza y de progreso. Dicen algunos que usted está midiendo si el Ecuador va al precipicio o no va al precipicio para aceptar la presidencia de la República, la candidatura. Nunca he sido sastre para medir telas largas o cortas. Mi decisión de servir a Guayaquil hasta el año 19 es clara, es antigua, la he explicado claramente y he dicho algo que repito hoy. Para servir a mi país, que lo voy a seguir sirviendo, no necesito ser candidato ni presidente. No se necesita ser presidente para servir a un país. Para liquidarlo, sí. Para liquidarlo, sí se necesita ser presidente. Hablando de política y de este acuerdo o esta convergencia legislativa, como la llamaron, señor alcalde, se señalaba si esto era imposible de revivir del impuesto a la circulación de capitales, promovido cuando usted era diputado. No promovido, yo fui el autor de eso, pero ¿sabe por qué? Porque ese 1% suprimía el impuesto a la renta. Yo soy anti-creación de nuevos impuestos y anti-conversión de impuestos actuales en impuestos confiscatorios. Y después, los que no querían el impuesto a la renta, pues usted es una mujer joven, pero hay que leer, los que no querían el 1%, de repente querían el 1% más el impuesto a la renta. Querían quedarse con los dos impuestos. Entonces yo mismo presenté la derogatoria. Prefieren el impuesto a la renta. Entonces yo presento la derogatoria del 1% y se derogó. Yo firmé un documento en mi vida y no necesito haberlo firmado. He mantenido mi posición. Los tributos deben cobrarse como una norma de ingresos del Estado para poder administrar. Jamás con una exacción al ciudadano y peor, como un ingreso para pagar la farra ajena. Y prueba de eso, aquí estoy de alcalde. Dígame cuáles son los impuestos prediales más baratos de la República. Los de Guayaquil. Dígame cuántas veces he subido los impuestos durante mi administración. Dígame si algún otro alcalde ha bajado en términos reales, no comparándolos con la inflación, en términos reales los impuestos. Nadie, solamente en Guayaquil. Así que a mí no me van a enseñar a no meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos por la vía tributaria. Vía tasa, el incremento en la terminal terrestre, señor alcalde, ¿qué mejoras? El incremento en la terminal terrestre no es al ciudadano, es al transportista, que no puede subir la tarifa por ese incremento, para pagar servicios que benefician al transportista. Cuidado, no se ha subido ninguna tasa que afecte el pasaje de los pasajeros. Gracias, alcalde. Son las 8 de la mañana. ¿Algún mensaje a la ciudadanía adicional? Un abrazo cariñoso para todos, nada más.